Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en esta clase del área de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar sobre variantes culturales. Entonces, vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué son las variantes culturales? Se dice que son las diferencias que existen entre los aspectos de una cultura, como la lengua, las costumbres, las tradiciones, las creencias y las formas de pensar. A través de estas variantes culturales se identifica cuáles son los elementos de cada configuración cultural que se ha establecido en determinado grupo social. El primer paso esencial e indispensable para poder comparar una variante cultural de otra es saber cuáles son las costumbres, las tradiciones, las creencias y las formas de pensar. Además de identificar las configuraciones culturales de los grupos sociales, debemos comprender las razones por las cuales éstas se han ido adquiriendo a través del tiempo. Y esto hace que comprendamos la evolución que han tenido y la composición social que han ido adquiriendo. Entonces, dentro de las variantes culturales encontramos las costumbres. Se dice que una costumbre es la práctica o el modo habitual y frecuente de hacer o pensar de una persona, de una cultura o de una tradición. Entre las costumbres más importantes encontramos las religiosas. Estas hacen parte o son parte de la tradición cultural de una religión que se expresa en ritos, en rituales, como por ejemplo Semana Santa aquí en Popayán, o lo que se realiza el Viernes Santo, Jueves Santos, o las liturgias que se emplean a la hora de celebrar una misa, por ejemplo. También están los rezos y los signos que se utilizan. Aquí también tenemos la tradición. La tradición ya es la transmisión de las costumbres, de los comportamientos, de los recuerdos, de los símbolos, de las creencias, las leyendas para las personas de una comunidad. Y ya esto transmitido, ya cuando esto se lleva de generación en generación y todo un pueblo lo toma como propio, se convierte en parte de la cultura. Entonces, para que algo sea establecido como tradición, se necesita muchísimo tiempo. Como les dije anteriormente, esto generalmente se da de generación en generación y se transmite por la oralidad. Esto va creando un hábito y se puede decir que hay familias que tienen diferentes tipos de tradiciones. Entonces, las celebraciones como las ceremonias, las fiestas, que son compartidas por la sociedad, las expresiones como el folclore, todo lo relacionado a las celebraciones forman parte de la tradición, y algunas personas siguen una tradición particular sin que nos demos cuenta del sentido de la tradición en cuestión. O sea, algunas veces realizamos las cosas inconscientemente, pero no caemos en cuenta que esto ya forma y hace parte de una tradición que ha sido arraigada con mucho tiempo atrás. Según la etnografía, la tradición revela un conjunto de costumbres, creencias, prácticas, doctrinas y leyes que se transmiten de generación en generación y que permiten la continuidad de una cultura o de un sistema social. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la tradición y la diferencia entre la costumbre. Dice que la tradición corresponde al legado de valores, de creencias, de prácticas, de costumbres y de símbolos de una generación a otra. Y la costumbre puede tener varios sentidos. Puede ser simbólico, colectivo, y otros pueden ser pragmáticos o individuales. En el caso del sentido simbólico o colectivo, una costumbre es uno solo de los elementos que compone la tradición, caracterizado por aquellas cosas que se practican habitualmente dentro de una determinada cultura y que representa un valor colectivo o comunitario. Por ejemplo, la costumbre de adornar la casa con un pino o un pesebre en tiempos de Navidad. Las recetas típicas que se preparan en determinadas fiestas. En todo caso, esto
Este ejemplo, el de adornar el pino y el de las recetas típicas, hacen parte de la costumbre, a diferencia de la tradición, que ya son creencias, prácticas y símbolos. Estas fueron las referencias de donde obtuve la información. Espero haya sido clara. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad.